En Surcos estamos convencidos que a través de la innovación podemos mejorar considerablemente la sustentabilidad de la agricultura. Es por eso que hace más de 10 años que somos pioneros en la incorporación de nanotecnología en fitosanitarios, duplicando de esta manera la eficacia de los activos y permitiendo disminuir a la mitad el impacto ambiental de los tratamientos. En Acronex nacimos en el campo, trabajamos junto a los productores, por eso sabemos que para tomar las mejores decisiones tenés que estar en cada detalle. Por eso desarrollamos Unimap, un sistema de monitoreo y geolocalización en tiempo real que facilita la toma de decisiones a partir de datos concretos, transformando la información en conocimiento. Hoy no basta con recibir un buen producto. Hace falta la asesoría y el respaldo de quienes lo producen. Hoy mis hijos me acompañan. Me gustaría ser un referente para ellos, trabajando de manera sustentable para dejarles un futuro mejor. El programa Sistema Chakras se trata de un sistema de trabajo integrado abocado a desarrollar tecnologías sustentables ajustadas a los distintos sistemas de producción. Nos concentramos en generar respuestas concretas a demandas concretas a través de sus dos espacios. El espacio Chakras, que tiene un enfoque más a nivel local, y el espacio Redes, que tiene un enfoque de generación de conocimiento más a nivel regional.
¿sí? Que le da mucha fuerza al resultado. Vemos ahí el rendimiento en grano en función de la densidad de plantas para distintos ambientes, ¿no? Ambientes de 6 toneladas hasta 14 toneladas. Cuando hablamos de densidad óptima, hablamos de la curva que atraviesa los óptimos en cada uno de los ambientes, ¿no? Así, un ambiente de 6 toneladas tendría un óptimo de densidad de 50.000 plantas, ¿sí? Y si nos vamos a un ambiente de 14.000 kilos, tendríamos un óptimo de alrededor de 85 o 90.000 plantas. Esto, digamos, si nosotros lo vemos con la información que se ha generado desde el sur, es muy chocante porque nadie pondría 50.000 plantas en el sur, es algo totalmente... E incluso, desde el punto de vista productivo, fíjense que una semilla nos va a dar 175 gramos en el ambiente de máximo rendimiento y una semilla, una planta, nos va a dar 120 gramos en el ambiente de menor rendimiento. Es decir, que la rentabilidad por unidad de semilla comprada es menor en el ambiente de bajo rendimiento. Eso es lo que por ahí se está trabajando en el sur, ¿no? Que cada planta produzca más. Bien, la curva, una curva aproximada que les presento, que es más o menos, en el sur logramos como densidad óptima, cambiaron mucho las curvas, ¿sí? Pero es más o menos 200 gramos por planta desde los ambientes de menor rendimiento hasta los ambientes de mayor rendimiento. Bien, esto es a modo introductivo para hablar de lo que sería densidad. Esto es lo que pasó en todos los ensayos que se hicieron a campo en APRESID. Se evaluaron durante 3 campañas, no me permite señalar, durante 3 campañas, ahí abajo tenemos los sitios y las campañas. En 4 sitios hay distintas evaluaciones de densidad, y ese es el promedio de los híbridos, ¿sí? En cada uno de los sitios. Pero fíjense lo que son las respuestas a la densidad. Básicamente planas, ¿no? No hay, independientemente, nosotros esperaríamos que en los ambientes de mayor rendimiento, la línea amarilla, ¿sí? Lográsemos esta curva. En los intermedios, una respuesta intermedia, pero bueno, esto no tiene nada que ver con el primer gráfico que vimos. En el sur y en el centro y un poco en el norte de la provincia de Buenos Aires está pasando en los ambientes de bajo rendimiento e intermedios, pasa una cosa parecida a esta. En principio no sabemos si es que los híbridos cambiaron mucho o los sistemas cambiaron mucho y todas las cuestiones ambientales que hace al crecimiento de la planta mejoraron esto, la plasticidad reproductiva, que hace a que un incremento de la plasticidad reproductiva que hace a una indiferencia en la respuesta a la densidad de plantas. Bien, estos son datos de Barrow. En Barrow empezamos en 3 arroyos, nos pusimos a trabajar en densidad, ¿sí? Hace más o menos 10 años, la base de datos tiene unos 10 años, son todos ensayos en microparcela, y esta interacción con APRESID nos permite trasladar toda esta información de las microparcelas a las macroparcelas, o sea, validarla, ¿no? Lo cual es un punto muy significativo para nosotros. Acá vemos el rendimiento en función de distintos índices ambientales, menor a 6.000 kilos, de 6.000 a 8.000 y mayor de 8.000 kilos. Para una agrupación que nosotros a esto lo conocemos como fenotipado, ¿no? El fenotipado de la plasticidad reproductiva. ¿Cómo sería, en términos, sería cómo hace el mecanismo que tiene cada uno de los híbridos para producir más ante una mayor oferta de recursos? La mayor oferta de recursos estaría dada por una baja de la densidad, ¿no? Bien, entonces ahí en estos 10 años agrupamos a los híbridos. En híbridos poco plásticos, eran los híbridos a los cuales le ofrecíamos más recursos, es decir, le bajamos la densidad y no incrementaban significativamente el rendimiento por planta. Los híbridos plásticos vía macollos fértiles, que son los híbridos que hacían ese incremento de rendimiento por planta por vía de los macollos, ¿sí? Hay muchos híbridos que macollan, pero no todos producen, ¿sí? Los macollos con espiga, ¿no? Eran esos híbridos que plasticidad de macollos fértiles, y los híbridos prolíficos, que son los híbridos que tienen la segunda espiga dentro del tallo principal.
Respecto de esto, uno recibe muchas críticas, pues me dicen, no, che, pero el quemacolla también es prolífico. Sí, tienen razón, es cierto. Pero bueno, es para diferenciarlo en términos prácticos, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que vimos? Fíjense, un híbrido poco plástico tiene en un ambiente de bajo rendimiento una curva de respuesta, podemos decir, similar a la que mostramos al principio, ¿no? En la medida que aumentamos el índice ambiental, ¿sí? La respuesta se va marcando y se va haciendo significativa. Aumenta el nivel de rendimiento y aumenta la necesidad de aumentar la densidad de plantas. En cambio, cuando ya nos vamos a los híbridos con macollos fértiles, vemos que esa respuesta está, pero es mucho más baja, ¿sí? Y cuando hablamos de los prolíficos pasa, digamos, en extremo. Fíjense que lo que vemos acá, la respuesta en 20.000 plantas respecto a 40.000 plantas, ¿sí? Es la escalera que se ve, ¿no? En un ambiente de bajo índice de rendimiento, es decir, de baja disponibilidad hídrica, claramente el híbrido que está mejor posicionado es el híbrido que tiene alta plasticidad reproductiva y poca plasticidad vegetativa. Cuando nosotros hablamos de híbridos que macollan en esta condición, no son tan favorables cuando el índice de rendimiento es muy bajo. ¿Por qué? Porque generan plasticidad vegetativa y esa plasticidad vegetativa, los macollos necesitan más disponibilidad de recursos. Bien, y fíjense también que esto se refleja en lo que sería tolerancia a estrés en el otro extremo, cuando yo me paso de densidad óptima, ¿no? Entonces, este mejoramiento que viene, ¿no? Que básicamente los híbridos modernos tienen mucha tolerancia a estrés, es el que ha permitido, en cierta forma, que el maíz pase a la zona sur. Bien, entonces acá con este gráfico vamos a terminar de hablar de densidad. Acá vemos el rendimiento por planta en función de la disponibilidad global de recursos por planta. Acá con esta diapo yo los quiero llevar a esto. ¿Cómo ajustar la densidad considerando la plasticidad reproductiva? Vemos los dos híbridos plástico y no plástico, ¿sí? El rendimiento en grano en función de la disponibilidad de recursos, que es la inversa de la densidad de plantas. Ahí abajo dice densidad, para este lado sería más densidad, para este lado sería menos densidad, ¿sí? La plasticidad de la primera espiga, que está más o menos desde unos 80 gramos hasta unos 220 gramos, en términos promedio, en una población de maíz, ¿sí? La plasticidad de la segunda espiga, fíjense que si yo me pongo a pensar en esos 120 gramos de que hablaba el gráfico inicial, o sea, lo que es la respuesta de maíz a nivel mundial, me pararía sembrando un cultivo de maíz en este lugar, ¿sí? Prácticamente dejaría el 100% de las plantas al borde de que si me llueve un poquito menos, el cultivo rinde 0. Entonces, si bien biológica, esa respuesta es biológica, ahí no hay ninguna empresa queriendo vender semillas, ¿sí? Si yo hago eso, ¿qué me pasaría? Estoy al borde del rendimiento cero de maíz. Lo más apropiado, o lo que vimos nosotros en todos los ensayos, y eso que vemos por indiferencia de rendimiento en los ensayos de respuesta a densidad en APRESID, es posicionarse en una densidad de alrededor, digamos, en un rendimiento individual por planta de alrededor de 200 gramos, ¿sí? ¿Eso qué me va a permitir? Que la planta, desde el punto de vista individual, después, tenga toda la acción hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Tenga toda esta plasticidad como para aprovechar campañas que vienen muy buenas y campañas que vienen muy malas. A ver, uno puede decir, ¿cuál sería mi densidad óptima pensando en este gráfico? Tengo que saber cuál es el rendimiento probable de mi ambiente, ¿sí? Si hablo, por ejemplo, de un ambiente promedio de 3 arroyos de la zona somera, son 6.000 kilos, ¿sí? Si yo me paro acá arriba a los 6.000 kilos, digo, no, yo quiero que esté totalmente relajado el cultivo, que dé el máximo, ¿no? Bien, el máximo rendimiento por planta. Si me paro acá, voy a tener los 300 gramos por planta, voy a lograr los 6.000 kilos, pero el año que viene un poquito mejor, me lo pierdo,
¿sí? Entonces, lo ideal es plantarme más acá. Si me planto acá, yo el año que viene para 9.000 lo voy a poder lograr con 30.000 plantas, ¿sí? Entonces, esa sería una forma prudente de asignar la densidad de plantas con el rendimiento por planta. ¿Qué pasa? Otra forma que a mí también me gusta mucho, es decir, miro los 2 años extremos, ¿sí? ¿Cuál es el peor de los años? ¿Cómo me iría en el peor de los años? Índice de ambiente del peor de los años para el lote o para cada uno de los ambientes dentro del lote, ¿no? Pongámosle, seguimos con el mismo ejemplo, 3.000 kilos, ¿sí? El 50% del rendimiento promedio. Me paro acá. Digo, no, yo no quiero que mis plantas nunca estén en una condición de menos de 100 gramos por planta. Entonces ahí, ¿qué densidad me da? 3.000 kilos, 100 gramos por planta, 30.000 plantas. En un año promedio, estaría usando, desde un año promedio a un año muy desfavorable, estaría usando la plasticidad de la espiga principal. Y desde en un año promedio hacia un año muy favorable, estaría usando la plasticidad de la segunda espiga, venga de Macoyo o venga de... bueno, esta es una idea como para... que yo considero que es apropiada. Más allá de que si vemos los datos iniciales, la respuesta a la densidad es muy insignificante, ¿no? Digamos, de las variables que uno tendría que hablar mucho más de fertilización, de fecha de siembra, pero obviamente acá no vamos a hablar porque estamos hablando de maíz tardío. Obviamente el maíz tardío es... las virtudes del maíz tardío ya se conocen a través de toda la pampa húmeda, ¿no? Más del 50% del maíz que se está haciendo es tardío. Bien. Bueno, eso era para introducir el tema de densidad. Cualquier duda que quede al respecto después me dicen. Y acá vamos a ver el tema de redes de evaluación de híbridos, todas las redes que se realizaron. En realidad estamos en la tercera campaña, pero no tenemos los datos todavía de la tercera campaña, ¿sí? Fíjense, acá tenemos los ensayos de segunda en amarillo y los ensayos de tardío en rojo, cubriendo toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Bien, ahora vamos a ver los resultados. Esto por ahí, la presentación va a quedar ahí en algún lugar, que me imagino, después lo pueden repasar para los que quieran ver el posicionamiento de los híbridos. Pero básicamente lo que ven acá es esta es la campaña 2020-2021, vemos los híbridos ordenados por el rendimiento promedio que se obtuvieron en las 3 localidades que se hizo el ensayo este año. Y acá fíjense un poco el tema de la calidad de los datos, ¿sí? Vemos 3 localidades, 3 equipos distintos que se encargaron en cada una de las localidades de cosechar y de hacer todo. Y si uno ve la variabilidad que hay, o sea, los híbridos que mejor se posicionan, ¿sí? Se posicionan mejor en las 3 localidades. Es decir, que acá hay que aplaudir a la gente que hizo el laburo, ¿no? Realmente está muy bien hecho. Bien, lo mismo pasa con los peores. Les fue mal en todas las circunstancias, ¿sí? Obviamente que por ahí uno acá tendría que trazar un trazo grueso, como digamos mediante la estadística, ¿no? Y considerar bloques grandes, ¿no? Bien, otra forma de ver los datos que se ve, ahí se ve un poquito, este es un test de estabilidad, rendimiento versus estabilidad, ¿sí? Y acá esto nos permite ver cuáles son los híbridos que mejor rinden a golpe de vista, ¿no? Y qué estabilidad tienen en función del rendimiento alcanzado, ¿no? La estabilidad no es ni más ni menos que ver la fila, ¿no? Ver los colores a través de la fila. Cuando hay mucha variación de colores a través de la fila, es un híbrido inestable. Y lo mismo nos va a decir acá. Cuando en estabilidad relativa se va hacia el 0, quiere decir que es inestable, ¿no? Bien, pero en los dos sistemas podemos ver básicamente toda la información. Bien, ahí tenemos la campaña de maíz tardío, acá tenemos la del 21-22, ¿sí? Acá hay muchas más localidades. Venimos, digamos, los resultados similares a los del año anterior, muy bien agrupados los híbridos entre todas las localidades. Cambian algunas cosas
porque a veces el ensayo se hace en condiciones de campo, de productor, y a veces la densidad no es la misma en todas las localidades o no está ajustada al rendimiento que se logró finalmente, ¿no? Entonces ahí cambia un poco lo que les mencionaba en principio, ¿no? En función del híbrido, a veces la plasticidad no está y en alguna localidad se me va a caer o en alguna localidad va a subir si se ajustó o no se ajustó bien la densidad. O cualquier otra cuestión, ¿no? A veces los híbridos son un poco más precoces o más tardíos, los más largos, les llovió mejor a los más largos o a los más cortos. Bien, todas esas cuestiones hacen también de que haya variabilidad y que eso tiene que ver con una cuestión real, no con error experimental. Bien, este sería el test de estabilidad de la campaña 21-22, donde se ven, hay híbridos que se comportan muy bien en condiciones de estrés, ¿sí? De más está decirlo, ya lo conocen todos. Y bueno, después acá tenemos todo un pelotón donde vemos que hay híbridos que no rinden y son estables en el no rendimiento, ¿no? Eso es por ahí, digamos, el trazo grueso que hay que trazar, ¿no? De tratar de ver cuáles son los híbridos que funcionan y los que no funcionan, por qué no funcionan, ¿no? Bien, pasamos a maíz de segunda, no sé cómo voy con el tiempo. Estoy pasado. Bien, la red de maíz de segunda, año 2020-2021, también arrancó con 3 localidades. Lo mismo pasa, ¿no? Parecido. Acá en maíz de segunda el ajuste del híbrido es mucho más importante que el maíz tardío, ¿sí? Y se ve claramente las diferencias, ¿sí? El test de estabilidad que nos marca también que los que menos rinden son estables, es decir, son híbridos totalmente inapropiados para eso, para sembrarlos en segunda. Los híbridos que mejor rinden, esta campaña fue una campaña relativamente buena, ¿sí? Ahí vemos los promedios de rendimiento. Y la campaña 21-22, que tuvimos una helada y se posicionaron muy bien todo lo que son los híbridos de ciclo corto, pero como en la campaña anterior tenemos se usa mucho ciclo largo en siembras de segunda. Y fíjense la dispersión que tenemos entre estos híbridos versus estos híbridos, que el ciclo es el mismo, es exactamente el mismo, ¿sí? Voy a hablar, me voy a tomar el atrevimiento de hablar mal de algunos híbridos porque ya se van del mercado. Fíjense, este híbrido es un híbrido que tiene predisposición a no florecer cuando la condición es desfavorable, ¿sí? En un híbrido, en una fecha de siembra tardía, eso no es importante, que se atrase 3, 4, 5 días. En una fecha de segunda, donde el otoño me va a hacer pedazo, no va a poder llenar grano, ¿qué les parece? ¿Lo pondrían? O sea, aunque yo tenga dentro de mi portfolio ese híbrido como el híbrido más barato, ¿sí? Yo he visto productores, ¿sí? Que teniendo la información a mano, lo sembraron igual, esta campaña. O sea, hay que tratar de tener esta información para no cometer al menos los errores más groseros. Bien. Bueno, acá tenemos el test de rendimiento versus estabilidad, ¿sí? Donde los cortos, al ser una campaña muy restrictiva en estación de crecimiento por la helada temprana, rindieron bastante menos. Bien, bueno, como estoy muy pasado, estas eran las consideraciones finales, pero bueno, más o menos lo que vimos es la plasticidad, cómo pensar estratégicamente en usar la plasticidad con una densidad agronómica, no con una densidad óptima, sino una densidad agronómica pensada en función del manejo de la plasticidad, y obviamente que acá tenemos que estar muy parados en cada uno de los ambientes, ¿sí? Y los resultados de las redes. Bien, eso es todo, muchas gracias. Hola, no sé si ahí se escucha bien. Impecable. Buenos días a todos. Muchas gracias a Magalí y al equipo de Presid por la invitación.
Un poco yo voy a estar hablando, me toca complementar con la parte de nutrición, que es otro de los factores que se suma a lo que es, por así decirlo, el rompecabezas de rendimiento, además de los factores que ya estuvo comentando Fernando. Ahí vamos. Un poco yo voy a estar hablando de cómo logramos optimizar rendimiento y calidad del cultivo de maíz a través de diferentes estrategias nutricionales. Este es un trabajo que me gusta bastante mostrar porque complementa un poco lo que estamos viendo a nivel de suelo y hacia dónde vamos, intentando incrementar un poco el tema de rendimiento de cultivos y tratando de lograr esa estabilidad también que mencionaba Fernando. Ver la estabilidad, no solo quedarnos en la elección correcta de genotipo, la elección correcta de fecha de siembra y densidad, sino también complementar con el tema de la estrategia nutricional. Este es un trabajo que viene realizando Fertilizar, que y ahora forma parte de la asociación, y un poco lo que ellos vieron es que la mayoría de las estrategias nutricionales de los lotes que están dentro de la región pampeana bajo producción, nos fijamos más que todo en lo que es macronutrientes, pensando en nitrógeno y en fósforo, y dejamos por ahí de lado nutrientes secundarios y micronutrientes. De ahí es que surge un poco la red de valoración de estrategias nutricionales donde comparan diferentes estrategias. Si vemos en el gráfico de la izquierda, tenemos una estrategia de un control sin nada de fertilización, donde no se tiene en cuenta el tema de análisis de suelo ni de ambientación de lotes. Después pasamos a una estrategia actual, que es la estrategia normal que viene realizando el mayor porcentaje de los productores de la región pampeana, donde se trabaja más que todo, como veíamos recién, pensando en lo que es macronutrientes. Tenemos una recomendación media donde ya sí se empieza a considerar, además de nitrógeno y fósforo, se empieza a considerar lo que es nutrientes secundarios como azufre, y una estrategia completa de alto rendimiento donde se trabaja con análisis de suelo, se trabaja con ambientación de lotes y se tiene en cuenta no solo nitrógeno, fósforo y azufre, sino que también empezamos a ver el tema de micronutrientes, sobre todo zinc, que zinc tiene mucho impacto también en el tema del comportamiento del híbrido ante una situación de estrés. ¿Qué es lo importante de este gráfico? Y si vemos el tema de las barras, ¿cómo mejora la estabilidad en rendimiento? Nos basamos en la parte de la barra de variabilidad que está por encima de las barras de rendimiento relativo de cada estrategia. ¿Cómo logramos estabilidad en rendimiento cuando trabajamos con una nutrición más completa, con una nutrición balanceada y ajustando los nutrientes a lo que realmente necesita el cultivo? Esta red se está realizando en 9 localidades. Esta campaña que pasó fue la 7ª campaña. No están incluidos los resultados en el gráfico porque todavía faltan algunos ensayos de cosechar, pero hay un total de 62 ensayos y los resultados promedios es lo que podemos ver en el gráfico. Y algo interesante también es cuánto rendimiento podemos agregar a una estrategia tradicional o si trabajamos con un rendimiento donde no aportamos ningún tipo de fertilizantes, hasta un 30% lo que podemos aportar con un manejo más ajustado. Ahora bien, si pensamos, nos quedamos con la barra verde. ¿Cómo logramos llegar a esa nutrición balanceada y cómo logramos ajustar nuestro planteo nutricional? Ahí entran 2 conceptos clave dentro de lo que es el camino hacia la nutrición balanceada y hacia lo que es maximizar rendimientos, que tiene que ver con los 4 requisitos de la nutrición de cultivos y con la ley del mínimo de Liebig. Seguramente lo han visto bastante a esto. Acá siempre lo que recomendamos es trabajar con ambientación de lotes, trabajar con análisis de suelo, conocer qué nutrientes tenemos disponibles en nuestro suelo, conocer a qué rendimiento objetivo yo apunto dependiendo de cómo viene la campaña y conocer los requerimientos de ese cultivo. En base a eso voy a definir con qué fuente voy a trabajar, es decir, qué tipo de fertilizante le voy a aportar a mi cultivo, en qué dosis lo voy a aportar. Ahí entra en juego el tema de balance de nutrientes, donde voy a comparar disponibilidad de nutrientes versus requerimientos de nutrientes para el cultivo específico con el cual voy a trabajar en la campaña. Entra en juego otro concepto clave, es el tema de momento de aplicación, que por ahí hay que tener en cuenta las curvas de absorción de cada uno de los nutrientes para el cultivo específico con el cual vayamos a trabajar. Por ahí si nos corremos más que todo pensando en micronutrientes del momento específico de aplicación, el cambio en el impacto que por ahí esperamos la respuesta en rendimiento
es grande. Y el tema del lugar. ¿Cómo lo voy a aplicar? Lo voy a aplicar al costado de la línea de siembra, lo voy a aplicar al boleo, dependiendo de la fuente con la cual esté trabajando. Una vez que defino fuente, dosis, momento y lugar, es clave también tener en cuenta la relación entre nutrientes. Porque por ahí nos pasa mucho que nos llegan consultas de que estamos trabajando con una dosis alta de nitrógeno y asimismo no estoy llegando al rendimiento que yo espero, por más que el año viene bien en cuanto a lluvias. Es importante tener en cuenta que siempre el nutriente que esté en menor cantidad es el que me va a estar limitando el rendimiento del cultivo. No porque agreguemos más de un fertilizante vamos a lograr el máximo rendimiento. Tratar de alinear las estrategias nutricionales de una manera más integral. Esto es un poco que se nota bastante en este ensayo, el tema de todo lo que venimos viendo recién resumido a nivel de campo. Por eso siempre destacamos qué hubiese pasado acá si no hacíamos análisis de suelo, si no sabíamos que teníamos un suelo deficiente de zinc que estaba por debajo de una parte por millón, que es el umbral crítico que manejamos para zinc. No hubiésemos podido ver, capaz que seguimos con la estrategia de solo nitrógeno y fósforo y no nos damos cuenta que necesitamos incorporar otros nutrientes más a la solución nutricional. Acá lo que se comparó en la foto de la izquierda es Yaramila Nitrocomplexar, que es un producto que trabajamos en Yara, es NPK más azufre, magnesio y zinc, versus MAP, que solo aporta nitrógeno y fósforo. Y algo importante, cuando vamos al campo y comparamos estrategias nutricionales, no solo quedarnos con lo que vemos de la superficie del suelo para arriba, no solo quedarnos con lo que vemos en cuanto a desarrollo de planta, en cuanto a tamaño de caña y en cuanto a crecimiento inicial, sino que también algo importante es ver qué pasa abajo del suelo. Siempre lo que recomendamos, llevar una pala en la camioneta, bajarnos, sacar plantas y ver cómo impacta la nutrición que estamos trabajando en cuanto a desarrollo radicular, porque eso es clave en cuanto a capacidad explorativa del suelo y en cuanto a mejorar eficiencia de uso de agua y de nutrientes. Estas fotos que agregué son un poco fotos que nos compartieron del equipo de Pocklington, son varias fotos que están trabajando en el laboratorio en todo el tema de formulación de productos. Y la foto de la derecha, que es un trigo, esa foto es muy llamativa, es un productor que se le tapó un caño de bajada del fertilizante y quedó clarito a nivel de lote qué pasaba en cuanto a desarrollo de plantas y en cuanto a desarrollo radicular. Por eso es importante siempre trabajar con algo más completo y aportar realmente lo que el cultivo necesita. Estos son algunos ensayos de la campaña 2021 en lo que es sudeste de Buenos Aires. Son resultados promedios de 2 localidades, de Necochea y de Mar del Plata, donde vemos cómo con una nutrición más balanceada, que trabajamos con la solución más maíz, cómo trabajando con un análisis de suelo y ajustando los modelos de diagnóstico de nutrición a medida que va avanzando el desarrollo del cultivo, logramos reducir las brechas de rendimiento entre lo que es el testigo absoluto versus la solución más completa. Cómo logramos capturar parte de ese rendimiento. Esto ya para ir cerrando, un poco en Yara venimos trabajando con un programa de sustentabilidad y de adopción de nuevas tecnologías, donde implementamos, esto resume un poco todo lo que veníamos viendo recién del tema de los 4 requisitos de la nutrición, de la ley del mínimo, de combinar nutrientes, de cómo ajustar nuestro planteo nutricional al comienzo de cada campaña. Y estos son los resultados de la campaña 22-23. Hay un total de 28 ensayos que se están trabajando en diferentes localidades de Argentina y estamos trabajando mucho no solo en quedarnos en maximizar rendimientos, sino que también en disminuir la huella de carbono de los planteos nutricionales con los cuales estamos trabajando. Estos datos son resultados promedios, tenemos un rendimiento promedio de todos los ensayos. Estos resultados que muestro acá son versus el manejo actual de fertilización del productor, donde tenemos un rendimiento promedio por encima casi un 300 kilos por hectárea más que el manejo tradicional del productor, donde trabajamos, por ahí no se ve tanto lo de nitrógeno aplicado promedio, con un 19% menos de nitrógeno aplicado.
En Yara trabajamos todas las soluciones nutricionales, son a base de nitrato de amonio, un nitrógeno mucho más eficiente, y eso es lo que explica el hecho de trabajar con menos nitrógeno y obtener resultados superadores. Una eficiencia de uso de nitrógeno promedio un 50% más que el manejo actual de fertilización. Ahí entra en juego también el resultado económico promedio, que tenemos cerca de $40 por hectárea más versus el manejo actual de fertilización. Que eso es importante verlo, ahí es el resultado económico neto, sacando el costo de inversión inicial, es decir, cuánto realmente le queda al productor, y reducimos cerca de un 35% la huella de carbono con la solución nutricional. Esto lo invitamos, por ahí si queda alguna duda o alguna consulta, estamos con el stand acá en el Congreso, así que si quieren profundizar un poco acerca del programa, cómo se pueden sumar al programa, eso está abierto a todos los productores, así que los esperamos para que pasen por el stand. Y esto ya sí, para ir cerrando, me quedo con 3 conceptos y un poco hacia dónde deberíamos ir pensando en lo que mencionaba Fer de buscar. Estamos en ambientes restrictivos, necesitamos trabajar con híbridos más resistentes al tema de la sequía, necesitamos que no caigan los rendimientos, sino que tener estabilidad a lo largo de los años, y ahí entra en juego el tema de la nutrición balanceada como factor clave. Es importante, es una pieza fundamental, como veíamos en el primer slide, de lo que es el rompecabezas del rendimiento. Podemos capturar bastante de ese rendimiento si ajustamos el planteo nutricional. Y en cuanto a desafíos nutricionales actuales, sabemos que cada vez los suelos están más deficientes en cuanto a nutrientes, un poco asociado al tema de los años de agricultura que tienen y un poco también asociado a que cada vez buscamos más rendimientos, por lo tanto la extracción de nutrientes es mayor. ¿Cómo logramos afrontar ese desafío? Trabajando con modelos de nutrición innovadores, modelos de nutrición dinámicos, empezar a implementar también herramientas digitales que nos pueden ir ajustando el modelo de nutrición que planteamos al momento de la campaña, irlo ajustando durante el ciclo del cultivo. Y la sinergia para cerrar brechas de rendimiento, otra cosa que estamos viendo, no quedarnos solo con la fertilidad química de los suelos, sino también empezar a considerar fertilidad física y fertilidad biológica de los suelos. Empezar a ver, más allá del análisis de suelo químico, empezar a considerar otras variables al momento de sentarnos a planificar la campaña. Eso sería todo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, muy claro los disertantes. Abrimos ahora el espacio de preguntas. Llegaron acá un par de preguntitas al chat. Hay una para vos, Fer, acerca de si ves algún tipo de beneficio para maíz de segunda de usar híbridos macolladores para diferir el impacto de frío en el caso de helada. Sí, hola, ¿se escucha? No hay ninguna ventaja de que un híbrido macollador en segunda. O sea, el macollo en términos relativos de la planta principal va a florecer 5 o 6 días hasta una semana y pico más tarde. Y en segunda estamos apurados, no conviene retrasar la fenología del cultivo para nada. Y por otro lado, los híbridos cortos macollan muy poco, que por ahí podría tener una ventaja en un híbrido corto, me imagino, pero no tampoco. En segunda es muy importante ajustar la densidad, ¿sí? Adecuar una densidad, obviamente que es función de la longitud de ciclo, ¿sí? Pero el advenimiento, digamos, ya sabemos que hay muchos híbridos intermedios y cortos, en el mercado están entrando muchos materiales nuevos y la gran mayoría responden a densidad en formas tradicionales. Así que el ajuste de la densidad en segunda, en función de los rendimientos objetivos, hay que tenerla mucho más en cuenta que lo que sería maíz tardío. Bien, muchas gracias. Acá, Cecilia, hay una para vos. Acá hay una pregunta concreta acerca de lo que es la productividad versus el costo por hectárea de una nutrición más integral, en este caso con el paquete que ofrece Yara. ¿Querés reforzar ese concepto a ver acerca de en base a lo que están trabajando? Muy buena pregunta.
No sé si ahí se escucha bien. Hola, hola. Acercarlo un poquito más, ¿no? Hola, hola. Ahí está. Muy buena pregunta. Es un poco, nos llega esa pregunta de varios productores porque siempre asociamos por ahí trabajar con una nutrición más completa, más balanceada, tiene un costo de inversión más alto. En parte es cierto, pero más que el costo de inversión alto al inicio, está bueno ver cuánto mejora el rendimiento por trabajar con algo más completo, que es un poco lo que mostrábamos recién. No quedarnos solo con la inversión inicial, sino empezar a ver cómo impacta en rendimiento y cuál es el retorno económico que va a ser superador en el caso de trabajar con algo más balanceado. Y también no quedarnos solo con el resultado de esa campaña, porque también estamos viendo que se mejora la fertilidad del suelo y los resultados en cultivos sucesivos. O sea, no quedarnos con el resultado específico de ese momento, sino pensar un poco más allá de esa campaña. Sobre todo cuando trabajamos, sabemos que vamos a trabajar varias campañas, el mismo lote, pensando en campos propios. Perfecto, clarísimo. Bueno, nos hemos quedado sin más tiempo para preguntas, vamos a tener que abandonar la sala, pero bueno, pido un aplauso para los disertantes y damos por cerrado. En Argentina existen 2.000 empresas habilitadas para comercializar insumos para el agro. Más de la mitad operan en AgriRed, el único mercado B2B donde las mejores compañías del sector compran y venden insumos en forma ágil y eficiente, en donde ya se concretaron más de 4.000 operaciones y en un monto que supera los 150 millones de dólares. El campo cambió y multiplicó su rendimiento. El mercado de insumos también cambió y ahora se llama AgriRed.